Dale, dale. Bueno, arrancamos el Clinical Round, temporada 2, episodio 10, en este caso titulado La pasé bomba. Se trata de un paciente de 21 años que ingresa debido a fiebre, dolor de cabeza y mialgias. Había estado bien hasta hace 4 días antes de esta admisión, cuando desarrolla fiebre, calor, fatiga, malestar general, dolor de cabeza retroorbitario y fotofobia. Consultó a un primer hospital donde informó que 6 días antes había regresado de un viaje a Indonesia. Un examen de sangre para detectar malaria fue negativo, gota gruesa, y se aconsejó al paciente que tomara acetaminofén y ibuprofeno. Durante los siguientes 2 días sus síntomas empeoraron y desarrolló dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo y artralgias de rodillas. Al tercer día de enfermedad se presentó al departamento de emergencia de otro hospital para su evaluación. En el examen la temperatura fue de 41 grados centígrados, el nivel de ácido láctico en sangre y los resultados de las pruebas de función hepática fueron normales. Las pruebas de anticuerpos heterófilos, influenza y Clostridium difficile fueron negativas, se obtuvieron muestras de sangre y orina para cultivo y se realizó una punción lumbar que fue normal. La radiografía de tórax no reveló evidencia de consolidación focal, edema pulmonar o adenopatía iliaca. La radiografía abdominal reveló múltiples asas de intestino delgado llenas de aire, pero no hay evidencia de dilatación intestinal anormal, obstrucción o neumoperitoneo. Una tomografía de abdomen y pelvis informa algunos ganglios linfáticos mesentéricos subcentimétricos. En el cuadrante inferior derecho no hubo engrosamiento de la pared intestinal, obstrucción, ascitis o hepatosplenomegalia. Ambos riñones heterogéneos en apariencia. Se administró acetaminofén y se internó. Evolucionó persistentemente febril, se aplicaron mantas de enfriamiento y se administraron más de 7 litros de cristaloides por vía intravenosa. El segundo día de hospitalización se administró doxiciclina intravenosa y ceftriaxona. 3 exámenes de sangre para detectar malaria, un cultivo de S para detectar patógenos entéricos y un examen de S para detectar huevos y parásitos fueron negativos. Al tercer día de hospitalización desarrolla tos y dolor leve en el pecho más hipoxemia, se administró oxígeno suplementario, y estas son las imágenes de las placas radiográficas. La cefalea y la fotofobia persistieron. Una tomografía del sistema nervioso fue normal, continuó con la doxiciclina y suspendió la ceftriaxona rotando a vancomicina, tazobactam por vía intravenosa. El paciente fue transferido a la unidad de cuidados intensivos. Allí los niveles en sangre de ácido láctico, amilasa, lipasa y creatinina y creatinquinasa fueron normales y las pruebas de factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos fueron negativos. Un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico fueron normales. Se administró furosemida haciendo balance hídrico negativo de 3 litros. Se inició oseltamivir oral y bicarbonato de sodio endovenoso y fue trasladado a la terapia intensiva de este hospital. Tercer hospital. Al reinterrogatorio la fiebre no presentaba periodicidad, persistía la fotofobia, el dolor de cabeza y las mialgias difusas. Como antecedentes, ansiedad, asma inducida por el ejercicio y amigdalectomía y adenopectomía. Su único medicamento era el citalopram y no tenía alergias conocidas. Era un estudiante universitario y vivía con sus compañeros de cuarto en los suburbios. 27 días antes del inicio de la enfermedad había regresado de un viaje de 10 días a las Islas Vírgenes en Estados Unidos. 6 días antes del inicio de la enfermedad había regresado de un viaje de turismo ecológico de 16 días en la zona rural de Indonesia. Había viajado con escala en Emiratos Árabes Unidos, en tránsito a Indonesia, y el pasajero sentado a su lado en el vuelo de los Emiratos Árabes tosió de forma intermitente durante el viaje. El paciente no recibió ninguna vacuna antes del viaje y no tomó profilaxis contra la malaria. Mientras estaba en Indonesia, usó mosquiteros durante las noches, pero recibió múltiples picaduras de mosquitos no obstante. Bebió agua hervida y leche pasteurizada y comió arroz y frijoles, carne bien cocida y fruta que había sido lavada pero no pelada. Hizo caminatas por la selva, plantaciones y tuvo contacto con elefantes, un ternero bovino y mono mascota. También observó, pero no tuvo contacto con gatos, perros, murciélagos, pollo y ganado. Nadó en arroyos, estanques y una cascada.
informó que en el punto medio del viaje desarrolló una erupción leve cutánea, no dolorosa y no pruriginosa, que apareció por primera vez en las muñecas y se extendió centrípetamente y se volvió difusa y luego resolvió. Ella era monógama con su novio y usaron condones de manera inconstante. No fumaba tabaco, pero fumaba marihuana de vez en cuando y rara vez bebía alcohol. En el examen, el paciente estaba irritable, 37,2 de temperatura, 80 de frecuencia cardíaca, su tensión arterial era 112,57, 22 de frecuencia respiratoria, saturando 97%, con una cálula de alto flujo, una FIO al 50. Petecas en el paladar, inyección conjuntival palpebral y rigidez leve de nuca. Estertores en ambas bases pulmonares, sensibilidad abdominal leve y difusa, que fue peor en el cuadrante inferior izquierdo, así como también un tenue rayo macular en los muslos, brazos y parte inferior del abdomen. El resto del examen físico fue normal. Una prueba rápida para el antígeno de la malaria, una prueba de embarazo y una prueba de reacción de cadena de la polimerasa para la influenza fueron negativas. El análisis de orina mostró orina amarilla ligeramente turbia con una cruz positiva para cetonas, una cruz positiva para sangre oculta, un peso específico de 1012 y un pH de 5. En el examen microscópico estaban presentes cristales amorfos y mucina, y había entre 0 y 2 glóbulos rojos por campo de alta potencia. No había glóbulos blancos, y sí 0 a 2 de cilindros hialinos por campo de baja potencia. Es una foto del RAF. Este es el laboratorio. Como hallazgo más relevante, tiene un conteo de células blancas, de 27 en el día 2 en el otro hospital y de 17 el día 3 también en el otro hospital, con un hematocrito de casi 31 a la admisión, en este hospital. Como otros resultados relevantes, tiene un fósforo de 2.1 y un magnesio de 1.5, una creatinina de 1.44 y una tasa de filtrado glomerular de 46 al principio, luego de 59, y un total de proteína inflamática de 5.4. Un péptido natriurético atrial de 355, un BNP también de 2659 a la admisión en este hospital, una proteína C reactiva de 288 a la presentación en el otro hospital, que a la admisión en este era de 242, y una procalcitonina de 23. También presentaba en el ácido base un exceso de base de menos 5.6. Estos son los diagnósticos diferenciales y los y quienes presentan. Una sola cosa, que lo que dijiste células blancas, lo que estaba señalado en realidad era las formas inmaduras, las band forms. Esa sola aclaración, la bandemia. Nada más. Células en banda. Ahí está, gracias, Tincho. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién es el primer valiente? En este caso. Hola. Tremendo. ¿Se escucha? A ver, dale, habla. ¿Cómo andan? Bueno, a mí me tocó hablar de dengue. La verdad que me pareció bastante complejo respecto a la fiebre en pacientes con viaje o fiebres tropicales. Dengue es un diagnóstico diferencial y clínicamente es bastante similar las manifestaciones. Pensando en qué tiene de positivo, bueno, obviamente tiene las artralgias, la cefalea, la fiebre, como causas que me parece que no son tan típicas de dengue. Tenemos un laboratorio que no es compatible, yo ahí estuve buscando y típicamente tiene que tener plaquetopenia, más incluso pensando en la evolución tórpida del caso, la plaquetopenia debería estar presente.
y obviamente la hemoconcentración, que tampoco la tiene la paciente. Después, respecto al rash, el rash del dengue se suele dar después de la fiebre, y en esta paciente se dio varios días previos, y como que autolimitó. Lo de autolimitado puede ser, solamente que suele ser posterior al inicio de fiebre. Así que yo no me... O sea, tiene varias cosas, o sea, uno lo escucha clínicamente y parecen o sea, le hubiéramos pedido dengue, pero el laboratorio no es compatible, yo no me quedaría con este diagnóstico. Bien, bien. ¿Hay ahí por ahí algún micrófono que estaba abierto que lo cierre, por favor, que había ruidos de fondo? El dengue uno siempre lo tiene que pensar, ¿no es cierto? Pues en cualquier viaje hacia zona tropical, un viajero que retorna con fiebre es un diagnóstico líder, ¿no? Dentro de la gama de diagnósticos diferenciales, y uno no puede dejar de pensarlo, ¿no? En este caso el paciente tiene muchos elementos compatibles, como bien dijiste. Sin embargo, sería un dengue grave, ¿no? Este paciente tiene un dengue Claro. grave. Y en el dengue grave típicamente tendría que tener otro laboratorio. Entre otras cosas, lo que nombraste vos, la hemoconcentración, la plaquetopenia y la coagulopatía, ¿no? El dengue grave generalmente cursa con coagulopatía, este paciente no tiene coagulopatía. Por otro lado, es un paciente que no tiene antecedentes de tener dengue. Es una paciente que no vive en una zona tropical aparentemente, y que eventualmente sería la primera vez que lo contrae, y es raro que la primoinfección tenga formas tan graves. Eso también un poco lo aleja, ¿no? Exacto. Como para remarcar los elementos tal vez uno a rescatar, pero sigue siendo un diagnóstico diferencial, y uno no dudaría en este paciente en pedirle serología, o si es más precoz, el antígeno, el NS1. ¿No? Pero perfecto. A ver, ¿qué opina? ¿Alguien quiere opinar algo? A ver qué les pareció que puede llegar a ser dengue también, algo más que no hayamos dicho, o algo para ponderar. Bien. Doña Victoria, cuéntenos un poquito. ¿Puede ser fiebre tifoidea? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, primero como para empezar una pequeña introducción, quizás porque es algo que no estamos acostumbrados como el dengue a ver nosotros. Básicamente la fiebre tifoidea lo que es un síndrome febril generalmente ocasionado por una salmonela, que es una salmonela entérica serotipo tifi, aunque también puede estar ocasionado por otros tipos de salmonela. Generalmente se adquiere cuando uno ingiere alimentos o agua contaminada, y a partir de ahí básicamente lo que hace es reproducirse en el intestino y se absorbe a través del intestino delgado por vía hemática y linfática al resto del organismo, como para saber de qué estamos hablando. Y ahora voy a tratar de ir detallando punto por punto qué cosas tiene a favor nuestra paciente y qué cosas tiene en contra. En cuanto a lo epidemiológico, la edad de presentación, la fiebre tifoidea suele presentarse más que nada en niños y en adultos jóvenes, lo que va a favor en nuestro caso. Y además otro punto bastante importante es que la mayoría de los casos reportados de fiebre tifoidea se presentan más que nada en el sudeste asiático y en Centroamérica. Lo que también, digamos, es importante tener en cuenta este diagnóstico. Y otra cosa es que ella, si bien el agua que consumía era hervida, había tenido antecedentes de haber consumido ciertos alimentos que pueden haber sido fuente de la infección. En cuanto a la clínica, la fiebre tifoidea básicamente se caracteriza por dolor, escalofríos y dolor abdominal, generalmente desarrollado a lo largo de 3 semanas. Primero comienza la fiebre, en la segunda semana aparece el dolor abdominal, y en la tercera semana aparecen las complicaciones, que generalmente son la perforación intestinal y la hemorragia digestiva. En nuestro paciente, si bien tenía algunos síntomas compatibles, como principalmente la fiebre, las mialgias y las artralgias no son muy características de la fiebre tifoidea. Sí, la cefalea, que está en el 90% de los pacientes, pero no es característico tampoco el dolor retrocular que ella tenía. Si bien en la segunda semana, junto con el dolor abdominal, puede aparecer un exantema, ella lo había tenido inclusive un episodio de exantema antes de la fiebre,
y tampoco es común la inyección conjuntival ni el exantema petequial en el paladar. Generalmente las complicaciones, como dije antes, son a nivel gastrointestinal, generalmente perforación o sangrado digestivo, y ella más que nada digamos, el compromiso había sido más que nada a nivel pulmonar, con requerimiento inclusive de ventilación no invasiva. Después, en cuanto al laboratorio, la fiebre tifoidea lo que suele ocasionar es anemia leucopenia, y si existe alguna de las complicaciones que mencioné, suele aparecer leucocitosis, que si bien ella los tenía, tampoco es, digamos, puede aparecer en cualquier infección. Y además lo que suele tener asociado la fiebre tifoidea es alteración del hepatograma, que ella tampoco tenía. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la fiebre tifoidea generalmente se hace por cultivos de sangre, que son positivos hasta en el 90% de los pacientes, o de materia fecal, que a ella se les había hecho en casi todos los hospitales a los cuales había asistido, sin ningún rescate microbiológico. Y además de esto, considerando que la salmonela es sensible a las cefalosporinas de tercera generación, inclusive ella había recibido tratamiento casi 3 días con ceftriaxona, y a pesar de eso, digamos, la clínica empeoró. Así que bueno, si bien me parece que, digamos, la clínica tiene algunas cosas compatibles y está bien considerarlo, más que nada por lo epidemiológico, por haber viajado del sudeste asiático, me parece que habría que ver algún otro diagnóstico más que condice más. Muy bien. Ella no tiene pedido, por ejemplo, reacción de Widal, que es la que más utilizamos nosotros, los anticuerpos ante los serotipos H y O. Sí se pueden hacer, como bien dijiste, el rescate directo del germen en sangre, o en médula ósea, o en algún otro tipo de diagnóstico microbiológico directo. Nosotros solemos utilizar, es un test que más pedimos que lo encontramos. La tifoidea, nuestro medio desapareció con el desarrollo de cloacas, pero en el siglo XIX había muchísima fiebre tifoidea en la Argentina, ¿no es cierto? Y hoy, como bien decís vos, es un lugar en lugares más periféricos, digamos, en vías de desarrollo, con mal tratamiento de aguas, ¿no? El campeón mundial de la tifoidea hoy en día, ¿ustedes saben cuál es? ¿Qué país es el que tiene más tifoidea de todo el mundo? Me la juego con India. 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 Los indios tienen tifoidea a morir, ¿no es cierto? Es por la cantidad de gente que hay, con el hacinamiento y el mal tratamiento de las aguas y otros factores culturales. Perfecto. ¿De qué se muere una fiebre tifoidea, Victoria? Generalmente las complicaciones suelen ser la perforación intestinal o la hemorragia digestiva. Se mueren de perforación intestinal, y más o menos sin tratamiento, cuando no había antibióticos. Más o menos, ¿cuántos se morían? ¿Es cierto? Y era una enfermedad bastante mortal, ¿eh? Hasta un 20-30% de los pacientes que tenían fiebre tifoidea fallecían, y los que no quedaban tirados en una cama 2-3 meses. Típicamente que estaban con fiebres altísimas, alucinando y quebrantados, con lo cual el tema de si tiene artralgias y mialgias en todas las enfermedades febriles de más de 39 grados es algo relativo, porque los pacientes están todos quebrantados cuando hay fiebres altas, ¿no? Casi todas estas enfermedades que nombramos tienen todas fiebres arriba de 39, todas tienen quebrantamiento del estado general, con lo cual el tema de la mio o artralgia es un poco relativo. Este paciente es un diagnóstico pesado, si bien, como bien vos señalaste, algunos elementos no le encajan. Fue un lugar donde lo pudo haber contraído, comió frutas, se anduvo por ríos, se tragó agua de estanques probablemente, en un lugar donde un tratamiento de aguas dudoso, con lo cual es un diagnóstico diferencial pesado. Puede ser o puede no ser, tendríamos que irlo a buscar, ¿no es cierto? Es un diagnóstico que hasta acá llegamos, tiene una probabilidad no baja de serlo, y habría que irlo a buscar directamente. Bien. Sí, tal cual. Y otra cosa también es que existe vacuna como para darse antes de viajar a estas zonas endémicas. Ella tampoco había recibido ninguna vacuna, así que lo que también podría aumentar la probabilidad de que sea. Tal cual, tal cual. En parte, este caso es un caso americano. Vos sabés que esas consultas que se llaman consultorio de
digamos, previaje o para viajeros, muchas veces no los cubren los seguros y todo eso, hay que pagarlo privadamente, y son carísimas esas consultas donde te vacunan y te dan las profilaxis para malaria y el counseling para un viaje, ¿no? Carísimos, y es probable que en este caso era una chica joven, aventurera, no haya querido gastar, hacer el costo, afrontar el costo de esa consulta, que tal vez haya considerado no muy demasiada utilidad. Probablemente tenga que ver con eso. Es una consulta que se hace poco, sobre todo de gente joven. Bueno, excelente. A ver, ¿y por qué? Claro, este caso es antes del COVID, ¿no? Entonces, una posibilidad hubiese sido el MERS. A ver, Lara. ¿Cómo están? Bueno, hoy me toca hablar del MERS. El MERS-CoV es un virus respiratorio responsable del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se aisló por primera vez un caso en el 2002 en Arabia Saudita. Tiene una mortalidad del 36% y el camello es el reservorio, además de la transmisión hombre a hombre. Para sospechar de un caso, y Héctor, no sé si nos podés poner la línea de tiempo, me guié mucho en los tiempos. Uno tiene que tener un síndrome febril prolongado y neumonía y un antecedente de un viaje a la península arábiga, o a lo sumo un contacto con un viajero con síntomas respiratorios provenientes de este lugar dentro de los 14 días de inicio de los síntomas. Ella había hecho una escala en Emiratos Árabes y ahí decía en el texto que había un pasajero con tos, pero esto fue aproximadamente en el día -22 de iniciados los síntomas. Así que en contra yo tendría que no se consideraría un contacto estrecho esta chica. Estaba por fuera de los 14 días de iniciados los síntomas. Lo que sí tengo a favor es el tiempo de evolución de esta enfermedad. Más o menos requieren hospitalización al 5.º día de iniciados los síntomas, con ingreso a cuidados intensivos al 6.º día y mucha mortalidad al día 12. Ella empieza con los síntomas y consulta más o menos, también me hizo una línea de tiempo porque hay que ordenar un poco el caso clínico, está confuso. Ella consulta, si no me equivoco, Lucas, en el día 6 al primer hospital, con estos síntomas inespecíficos, y consulta a este segundo en el 9.º día, y al día 12 empieza con esta placa compatible con distrés respiratorio, requerimiento de oxígeno y traslado a terapia intensiva. Esto sí tendría a favor con respecto al tiempo de evolución de la enfermedad. Otra cosa a favor tendría los síntomas respiratorios inespecíficos gastrointestinales, que también se comparte con estas otras enfermedades, pero lo que me queda fuera un poco es el rash, que no hay descripción en el MERS, y las petequias. Y en cuanto al laboratorio, me quedaría fuera la anemia, que se puso bastante anémica, y las alteraciones iónicas. Igual eso se podría explicar por los síntomas gastrointestinales que tuvo. Pero lo que me deja muy afuera es no se consideraría un contacto estrecho por el tiempo. Sí, más que contacto estrecho, creo que el tiempo de incubación está demasiado largo, ¿no? Como bien dice ahí la línea de tiempo, ella se enferma en el 0 y el viaje sospechoso es el día -22. Se tendría que haber enfermado durante su estancia en Indonesia, esta chica. Claro, pero Indonesia no entra en los países sospechosos. Claro, está Irak, sí. Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero no, Exacto. no el sudeste asiático. La sospecha es ese viaje en escala, en el que ocurrió en el día 22, en el -22, y como tiempo máximo de incubación de síntomas son 14 días, ¿no? O sea que si se hubiese enfermado, la chica se lo hubiese hecho durante prácticamente la estancia en Indonesia, porque son 22 días hasta que ella se enferma. Como que pasó mucho tiempo, ¿no? Es una de las pocas diagnósticos diferenciales acá que creo que lo podemos descartar por la secuencia del timing. No le da el timing, pasó demasiado tiempo desde ese contacto en ese avión como para que tenga MERS ahora después de 22 días,
y en el día 0 empiezan los síntomas, y los síntomas respiratorios son varios días después, con lo cual mucho más todavía, son como 26, 27 días con compromiso respiratorio después de que tuvo el contacto con el árabe, ¿no? Con lo Sí, cual yo le me parece... calculé día 12, 13 de iniciado los síntomas, pero Por no sé eso, si... son demasiados días, con lo cual en este caso creo que es el dato más importante a favor. Igualmente, como vos decís, el cuadro no es totalmente compatible. El MERS es como un COVID más agresivo todavía, con un 30% de mortalidad. El MERS tuvo muchísima mortalidad, el SARS-CoV-1 tuvo el 10%, el MERS el 30%. Hubo creo que 3.000 pacientes con MERS, de los cuales murieron 1.000. O sea, un 30% de mortalidad. Más allá de eso, es bastante parecido al COVID y realmente este paciente no lo parece. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos entonces? Hola, mi nombre es Mariano del Central, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien, Mariano. Bueno, a mí me tocó hablar de tifus endémico. Ahí le mandé unas diapositivas a Héctor. Básicamente el tifus endémico es una enfermedad que es transmitida por un agente que se llama Rickettsia typhi. De las muchas riquecias que hay, esta se ocupa de esta enfermedad. El vector principal es la pulga rata, pero también hay pulgas que habitan en los gatos y en otros mamíferos similares a la rata. A mí me pareció interesante remarcar que es una enfermedad que es de bajos recursos, por esto de la rata principalmente. Es leve y autolimitada en la mayoría de los casos, y esas dos cosas llevan a que sea muy subdiagnosticada y muy también confundida por las regiones en donde se las encuentra esta enfermedad con el dengue. Las regiones principalmente están en el mapa que ahí pongo en la esquina inferior, principalmente el norte de África, la región del Mediterráneo, un poco las islas Indonesia, Filipinas, todo ese sector del sudeste asiático, y también la parte inferior de Norteamérica, lo que sería Texas, California principalmente, y a veces Hawái también. Bueno, justo esta chica viajó a lo que sería el sudeste asiático, Indonesia, que entraría dentro de uno de los lugares sospechosos. Las islas vírgenes de los Estados Unidos, no. Después, el principal mecanismo por el cual daña esta enfermedad, sobre todo cuando se agrava, es una vasculitis, que se puede complicar con trombos murales en las arterias. Tiene un periodo de incubación de 1 semana a 2 semanas, que eso daría para el viaje que hizo en Indonesia. Y tiene una tríada que se da solamente en el 50%, que está caracterizada por estos síntomas que no son específicos de la enfermedad ni mucho menos, que es de fiebre, cefalea y un rayo. Tiene otras manifestaciones como mialgias, también escalofríos, y sobre todo la parte gastrointestinal se ve afectada, sobre todo en chicos. Con respecto al rash, me pareció bastante interesante remarcar que esta enfermedad se desarrolla el 7º día de la enfermedad, se desarrolla el rash, es maculopapular y empieza en tronco y se va diseminando hacia los miembros, y respeta palmas y plantas. Un patrón que no es el que corresponde al rash de esta chica, que empezó primero en las muñecas y después se fue hacia el centro del cuerpo. Después, pasando a la siguiente diapositiva, dentro de las complicaciones que tiene esta enfermedad, en la parte renal, en 1/4 de los pacientes se puede afectar. Esta chica tiene insuficiencia renal, tiene injuria renal, perdón. Después la parte pulmonar también, se ve como una zona intersticial, o edema pulmonar también, que tiene afectación pulmonar la chica del caso. Después la parte ocular, con hemorragias, después puede dar bradicardia, esplenomegalia, y meningitis también, que esta chica tenía fotofobia y estaba con algo de rigidez de nuca, puede también, pero más raramente. Después, factores de gravedad, me parece interesante remarcar que las personas que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa agregan hemólisis a todo este cuadro vasculítico y complican más el cuadro. En las personas ancianas, con muchas otras enfermedades, también se complica un poco más. Después, en la siguiente diapositiva, el laboratorio no es muy típico que digamos, pero se puede dar una trombocitopenia que rara vez es inferior a 50.000 plaquetas, y se puede dar en el 50% de los casos cuando se agrava. Los leucocitos son muy variables, que puede dar leucocitosis o leucopenia, y también son manifestaciones leves, como todo en el laboratorio de esta enfermedad. La hiponatremia también
también bastante leve y alteraciones de las enzimas hepáticas. Dentro del diagnóstico no hay pruebas específicas, sobre todo en países de bajos recursos. Lo que se puede hacer es una seroconversión de anticuerpos a las 2 semanas y una PCR en caso de que haya recursos. El tratamiento es con tetraciclina, sobre todo la doxiciclina, pero hay otras opciones. Y en embarazos y niños se puede usar la doxiciclina con esa premisa de que las tetraciclinas pueden dañar a la madre y sobre todo al chico la parte ósea y los dientes. La doxiciclina se fue demostrando que tenía un poco más de perfil de seguridad en este caso. Para mí, entonces, para de la discusión, este diagnóstico queda bastante afuera, si bien tiene algunas cosas que podrían ser compatibles. El inicio y el patrón del rash me parecen el elemento clave para descartarlo, que se dio bastante antes de empezar la enfermedad. Las artralgias, la fotofobia, la verdad que podría ser, las petequias también me quedan un poco, me sobran un poco. No respondió a la doxiciclina que le dieron en forma intravenosa, en el tratamiento empeoró de hecho, y el laboratorio tampoco es muy compatible, no tenía trombocitopenia, no tenía hiponatremia. Lo que sí me parece interesante es sobre todo el rash, es algo que me llamó bastante la atención y que no me parece algo que no esté relacionada con la enfermedad que tiene la chica. Me parece que es parte de la enfermedad, que empezó en su momento y después continuó. Nada más. Muy bien. Sí, este paciente, ponderaste mucho el rash, ¿no? Realmente este paciente tiene un rash que empieza en los miembros y avanza hacia el cuerpo, eso se llama centrípeto, ¿no es cierto? Y el rash generalmente tanto de la tifoidea como del tifus, para los que no leyeron nada del caso, no es la misma enfermedad, la fiebre tifoidea que el tifus, y en parte los diagnósticos diferenciales están puestos en parte también para diferenciar estas enfermedades que suelen confundirse. Son rashes centrífugos, son manchas que van del medio para afuera. Y esta paciente tiene exactamente lo inverso. No obstante, como regla general, te diría que si uno va a versar los diagnósticos en las formas de los rashes, es un mecanismo bastante débil de sostener o rechazar los diagnósticos. O sea, si hay algo que te traicionan típicamente son los rashes, ¿no? Porque los rashes son variables según las personas, a veces están, no están, y está tanto lo atípico es tan frecuente como lo típico. Así que mucho ojo con depositar todos los caballos en un rash, de determinada forma o de determinado tiempo de evolución. Este paciente, por otro lado, sí fue a un lugar donde hay tifus endémico, hoteles de muchas pulgas, digamos, para los viajeros de bajos recursos en el sudeste asiático, pueden agarrar tifus, pero hay otro elemento que también vos lo dijiste y que me parece que hay que remarcarlo, que es, generalmente si el paciente no es un viejo, no es un paciente debilitado, si no es un paciente debilitado, como por ejemplo un desnutrido, y por esto pensá en la epidemia de pulgas europeas de la Edad Media, ¿no? El tifus era endémico, era bastante más mortal que ahora, y esta chica es una chica sana, joven, que fue a hacer deporte aventura, o sea, es una chica sana, bien nutrida. Tendría que haber tenido, si es que la tuvo, una enfermedad leve, una fiebre, y no pasar mucho más de eso. Esta paciente evolucionó hacia un síndrome bastante grave, con lo cual también eso lo pone en duda como diagnóstico, aunque no lo descarta, ¿no es cierto? Porque a lo mejor tiene una inmunodeficiencia que no la conocemos, pero a priori sería un paciente sano que uno tendría que esperar un síndrome leve, y tuvo una enfermedad grave. Eso creo que, sumado a lo que vos decís, un poco lo aleja, pero no lo descarta. Creo que también es un diagnóstico para ponderar e ir a buscar en este caso. Muy bien, ¿cuál sería la otra? Hola. Sí, me toca a mí ahora. Tengo que tratar de defender o descartar malaria. Bueno, todos sabemos, ¿no? La malaria es una enfermedad parasitaria producida por el Plasmodium, inoculada en el ser humano por el Anófeles. Y justamente esta paciente viene de una zona endémica para el Plasmodium que más frecuentemente se asocia a enfermedad severa, que es el Plasmodium falciparum. Así que voy a empezar ya con el caso de esta chica que tiene un síndrome febril que evoluciona con distrés respiratorio y falla multiorgánica y que proviene de una zona endémica en la cual en realidad me parece que los antecedentes que se mencionan de la chica no juegan ningún rol. Respecto de la epidemiología, sí, va a favor. O
sea, es una fiebre en una paciente, post-trópico. Así que es uno de los primeros diagnósticos que se tiene que descartar. Ahora bien, si vamos a la clínica, y vamos a ver cosas a favor y en contra, a favor, la fiebre alta, el cuadro que podría ser de malaria grave, con edema pulmonar no cardiogénico, falla renal, todo este deterioro general que presenta la paciente rápidamente. Cosas que no de la clínica es que en ningún momento menciona que la fiebre tenga algún tipo de periodicidad. La fiebre en la malaria se caracteriza por paroxismos febriles que justamente reflejan el mecanismo por el cual los merozoitos se liberan a la circulación con la ruptura de las células parasitadas, depende mucho del parásito, pero en el vivax y en el falciparum se pueden producir cada 2 o 3 días, en el malaria es día por medio. Otra cosa muy importante, en una malaria grave uno esperaría ver algún grado de esplenomegalia. Esta paciente no tiene ni hepato ni esplenomegalia. Tampoco es característico de la malaria el rash, y ya lo habían mencionado para otra patología, pero esta paciente tampoco tiene coagulopatía, que la malaria grave en parte se caracteriza por una coagulopatía. Respecto al laboratorio, cosas a favor, está anémica, pero no tan anémica, tiene 30 de hematocrito y también recibió mucho líquido. En la malaria grave sí se puede dar una anemia más marcada y que tiene que ver en parte con la hemólisis. Si la paciente tiene acidosis metabólica en el laboratorio, eso lo puede dar tranquilamente la malaria grave, la falla renal también. Ahora bien, puede dar también cierto grado de hiperbilirrubinemia. Quiero decir, esta paciente tiene cierto grado de hiperbilirrubinemia, tiene 1,4, 1,5 recuerdo. La malaria grave uno esperaría quizás un poco más. Esperaría también hemoglobinuria, ictericia, etc. Y del laboratorio otra cosa interesante y está marcado, es ese desvío a la izquierda, que si bien es inespecífico y habla de un cuadro infeccioso grave con mucha actividad interleuquina 1 y TNF-alfa, se asocia más a las infecciones bacterianas, con lo cual eso no iría muy a favor de malaria, pero es algo más chiquito, es más un detalle, me parece. Un poco en síntesis, creo que lo más fuerte como para pensar en malaria es la fiebre post-trópico, pero van varias cosas en contra que ya mencioné, y otra cosa es el diagnóstico. Uno, para decir que es malaria grave, necesita el cuadro clínico y una confirmación del examen parasitológico, que en ella es negativo en sucesivas oportunidades. Uno tendría que hacer el examen serológico, puede dar negativo el primero, pero lo tiene que repetir a los 2, 3, 4 y 5 días. Y en ella le dio negativo varias veces, por lo que tengo entendido, así que, varias cosas en contra, debe ser algún otro diagnóstico. Sí, fíjate qué frecuente es la malaria y qué grave, y que tiene tratamiento específico, que tiene cuatro gotas gruesas este paciente en 3 hospitales, y después un antígeno por PCR de malaria también negativo, ¿no? Eso realmente te diría, es un elemento que casi sentencia este diagnóstico, porque es bastante poco probable que el paciente, estando tan grave, en 4 determinaciones, 5 determinaciones, no se lo haya podido contactar, ¿no? Aunque podría ser una posibilidad. Y el cuadro clínico, como bien vos dijiste, es casi imposible que tenga una malaria tan grave sin anemia hemolítica, ¿no es cierto? Tiene varios elementos que hablan de infección tal vez bacteriana, ¿no es cierto? Nombraste por un momento la vandemia, creo que también hay granulaciones tóxicas, Sí. Los neutrófilos, eso también, los cuerpos de Dole, son todos elementos de expansión neutrofílica y de equivalentes neutrofílicos que también lo hacen bastante en contra de este paciente, ¿cierto? Y por supuesto, Sí, si hay sí. algo que la malaria es rash, no tiene rash, tendría que tener una anemia hemolítica primero importante y luego evolucionar hacia una falla multiorgánica, que eso es una vía final común de cualquier enfermedad grave. Pero tan mortal es, tan grave es, tan frecuente es, que le hicieron 5 determinaciones a este paciente en 3 hospitales. O sea que es un diagnóstico que nosotros en nuestro medio nos cuesta hacer,
no tenemos suficiente experiencia para ver la gota gruesa, y muchas veces lo tenemos que derivar al Malbrán, y yo recuerdo casos con negativa la gota gruesa en el hospital y positiva en el Malbrán. Así que es un diagnóstico para no rendirse, y buscarlo y volverlo a buscar. Ok, Bueno, una cosita más quiero decir, que bueno, eso no lo mencionaron, pero ella tiene una tomografía hecha que lo único que marca positivo es unos ganglios aumentados de tamaño, no mayores a 1 centímetro, pero en lo que eran los linfáticos mesentéricos, que eso, bueno, es inespecífico, pero podría hablar más de una infección que venga por vía digestiva, más que, bueno, un inóculo en sangre. bien, y si tomaras eso, ¿qué de todos los diagnósticos que estuvimos viendo antes se acercaría a eso? Y se acerca más a la leptospirosis, a la tifoidea, pero no a las otras. Perfecto, está muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, Ruth. Bueno, hola. Yo le voy a hablar de leptospirosis. Es una enfermedad zoonótica, bacteriana, sistémica aguda. En cuanto a la epidemiología, se da en regiones templadas y tropicales. Él tiene antecedente de haber estado en Indonesia, donde existen registros de que existe esta enfermedad. Como factores de riesgos, se habla de la exposición al ambiente, porque la bacteria infecta al animal, el más común es la rata, y que se elimina por la orina de la rata, y de esa forma al humano, con una piel que esté lacerada o por la conjuntiva de la mucosa, penetra la bacteria y lo infecta. Él tiene antecedente de haber estado en agua dulces, tiene antecedente de haber estado en exposiciones y haber hecho actividades de recurso. En cuanto a la manifestación clínica, presenta fiebre, mialgia, rash, dolor de cabeza. Toda la clínica que te habla del caso clínico lo tiene la inyección conjuntival, a veces produce como una meningitis aséptica, y él tuvo rigidez de nuca, fotofobia. Si bien la PL le dio normal. Tiene dos fases. Tiene una fase septicémica que dura entre 4 a 7 días, que es, te habla más de este cuadro de fiebre inespecífica, dolores musculares, rash, dolor de cabeza. Después de eso viene una fase inmunológica, donde digamos, ya no está la bacteria en la sangre, sino están los anticuerpos, que dura entre 4 a 30 días. En cuanto a la incubación, son de un promedio de 10 días, que si viendo el cronograma de lo que pusieron del viaje, él después de su llegada de Indonesia, al día 6 comienza con los síntomas. Como es una bacteria que tiene muchos serotipos, la gama de las manifestaciones clínicas es muy variable. La literatura te habla de que pueden producir síndromes que tienen a veces nombre propio, que son como la enfermedad de Wales, donde te habla más de la fiebre, la mialgia. Después existe, después de pasar, digamos, la fase septicémica, a veces el paciente empeora, puede haber manifestaciones multiorgánicas como esto que nombramos de la meningitis, de la falla renal, o sea, compromiso renal produce una nefritis intersticial, hasta puede producir una NTA, tiene compromisos de hígado, de pulmón, y también existe una manifestación que te llama de hemorragia alveolar, que es una de las manifestaciones clínicas más graves. Él tiene una placa que muestra ahí unos infiltrados. En el laboratorio tiene una anemia, o sea, una caída del hematocrito con caída de la hemoglobina,
que también podría corresponder a eso. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, en el laboratorio, bueno, tienen lo de la anemia, también ya hablaron que tiene aumentado los marcadores inflamatorios, que esto por ser un cuadro bacteriano puede tenerlo aumentado, puede producir acidosis metabólica, y bueno, en cuanto a la radiografía ya vimos que tenía estos infiltrados. Y en cuanto al diagnóstico, se hace por medio de bacteriológico, o sea que vos podés poner en cultivo en la muestra ya sea de sangre, de orina o de líquido cefalorraquídeo, pero eso necesita un medio especial y necesita obviamente a un operador especial que sepa identificarlo. Y tarda mucho tiempo, tarda casi más de un mes, así es que no te ayuda tanto. También para confirmar el diagnóstico necesitas una PCR, donde se ve el ADN de la bacteria, pero o sea, tenés que hacerlo justo en la fase septicémica, donde la bacteria está en la sangre, que son de 3 a 1 semana más o menos, que creo que a él no se lo pidió, según la historia clínica, y también se lo hace por serología, por microaglutinación, que es el método de Gold estándar. Pero el diagnóstico es muy difícil porque ya, como mencioné, o sea, es una bacteria que tiene muchos serotipos y a veces cuesta identificar estos serotipos por la variedad que tiene. Y normalmente no es de alta mortalidad, o sea, se autolimita, o sea, solamente llega hasta la fase septicémica y en raras ocasiones se ve que evoluciona así, de esta forma de falla multiorgánica. Y en cuanto al tratamiento, se usa los beta-lactámicos, y el tratamiento de elección es la doxiciclina, que él lo recibió. Pero bueno, no tuvo mucho resultado. Bien, y entonces, ¿qué opinás? ¿Podría tener este diagnóstico? ¿Podría no tenerlo? Sí, o sea, leyendo el resto de los otros, esto tiene cosas que más suman. ¿Y qué ponderarías, de todo lo que has dicho, qué ponderarías de la historia del paciente? Que digo, de todo lo que dije que tiene la leptospira y de todo lo que le pasó al paciente, yo ponderaría qué cosas. ¿Le doy más valor a qué? ¿Que me oriente más a este diagnóstico? ¿Sí? ¿Eso me pregunta? ¿Sí? Y por el lugar endémico donde vino, por la exposición que tuvo, y por la clínica. Está bien, la clínica de la leptóspira es como así como la gran simuladora de las enfermedades tropicales, ¿no? Cualquier cosa puede ser leptospira, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas que dijo Ruth, y la verdad se sobrepone, se solapa con la clínica prácticamente de todas las anteriores, ¿no? Todo puede ser leptospira. Por consiguiente, muchas veces manda el tema epidemiológico, y en este caso creo que tiene el sudeste asiático y la exposición a aguas, creo que es fuerte. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? A ver, Lucía, ¿cuál es tu diagnóstico? Hola, ¿me escuchas? Yo ¿Sí? me quedo con leptospirosis, pero la verdad me pareció muy confuso. Bien, a ver, Victoria Ruiz. Sí, lo mismo, creo que leptospirosis, pero también me generó bastantes dudas. ¿Cuál es tu segundo diagnóstico? Y fiebre tifoidea quizás podría ser. Bien, Lara. También leptospirosis. Descartado por lo menos lo viral, dengue, MERS, eso. Y malaria me gustaba también, pero no. Don Mariano. Yo creo que cuando hizo el rash, hizo la fase bacteriémica de la leptospirosis y después hizo la fase inmunológica cuando llegó al hospital. Pero me da muchas dudas también. ¿Con qué dudas? No, de que
pensé mucho en dengue, la verdad también, pero el laboratorio va muy en contra. Muy bien. ¿Y Martín? Sí, leptospirosis también. ¿Derecho viejo o algún otro? Derecho. ¿Y Ruth? También, con También que. leptospirosis. Bueno, a ver, ¿alguno más que quiera compartir su opinión de los que están en la sesión? Escucho opiniones. Si no, andate descompartiendo, Héctor, así me permitís compartir. ¿Alguna opinión más? Si no, les comento finalmente que tuvo. ¿Se me escucha bien? Bueno, muy bien. ¿Se ve? Ahí está. Bueno, sí, la verdad que les costó, se nota que les costó porque el caso era difícil y está escrito difícil también. Bueno, ¿qué ponderaron en el hospital de todo este caso? Como bien dijimos, los síndromes a veces se superponen, pero ellos tomaron 4 o 5 cosas que le dieron mucho valor. Primero, el contacto con las aguas, los ríos, los estanques, las cataratas, que nadó, se bañó, hizo de todo esta chica, la verdad, un exceso. El doble rush, que ahí comentó muy bien Mariano. Esta chica tuvo un doble rush, tuvo un rush en Indonesia y otro rush acá. El rush es de tipo centrípeto, no centrífugo, ¿no? La inyección conjuntival, que si bien es un signo que ayuda en esta maraña de signos cruzados y síntomas que puede confundir, es relativamente único, aunque puede no estar, por supuesto, pero si está, ayuda en el compromiso. Y obviamente las alteraciones renales, que pueden ser compatibles con cualquiera de ellas, ¿no? Que cualquiera de las enfermedades de estas que nombramos graves pueden tener compromiso renal, pero tenía algo de hematuria y alteraciones en la tomografía, podría ser un compromiso de la leptóspira. Ellos le pidieron una IgM que dio positiva al 6º día de internación para leptospira, fueron directo a la leptospira. ¿Y cómo fue la evolución? Rotaron los antibióticos a doxiciclina, levofloxacina y ceftriaxona, y evolucionó a partir de los antibióticos a febril, en este tercer hospital, a las 48 horas, y se altó al 6º día del ingreso. Con esa placa, al 6º día estaba de alta el paciente. Al 4º día, posalta, lo vieron en consultorios externos, había mejorado todo, la cefalea, la disnea, las mialgias, las artralgias, y tan solo persistía con una leve cefalea. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Hola, se escucha bien? Con ruido, pero sí se escucha. Necesitaría que cierren los micrófonos, alguno lo tiene abierto, por favor. Bien, entonces, como haciendo estas enfermedades son difíciles de realmente diagnosticar. Fíjense que estas 4, dengue, tifus, tifoidea y leptóspira, todas comparten esto. Fiebre alta, son enfermedades febriles toropicales altas con postración, con mioartralgias, todas tienen rash, todas pueden progresar a la falla multiorgánica, con progresión respiratoria, cardíaca, renal, sistema nervioso. Fíjense, el dengue hemorrágico y grave tiene una mortalidad altísima, del 30%, el tifus, ahora vamos a ver, dependiendo de qué tifus, tiene mortalidad altísima también, de hasta 40%, sobre todo el epidémico en desnutridos, la tifoide hasta un 20%, y la leptóspira tal vez es la que menos mortalidad tiene, ¿no? La leptóspira tiene un 7-8% de mortalidad más o menos, que son enfermedades bastante mortales que la clínica se solapa. Entonces, a veces pretender hacer el diagnóstico con los signos y los síntomas es bastante difícil. Ahí fíjense, malaria y MERS también, 2 enfermedades que pueden llegar a tener mortalidades de hasta el 30%. Tienen algunas particularidades distintas, ¿no? En cuanto a la clínica. Entonces, como la clínica a veces no nos ayuda del todo y se solapa mucho, es muy importante considerar los tiempos de incubación. Fíjense, ahí puse las 3 primeras, malaria, tifoide y leptóspira, son las que tienen más tiempo de incubación, hasta un mes podríamos tener, y el tifus, el dengue y el MERS son bastante más cortitas. En este caso nos sirvió para descartar tan solo el MERS, porque el paciente estaba muy lejos para poder haber tenido esa enfermedad. Y por supuesto que tal vez lo más importante es
ver qué hizo el paciente y dónde estuvo, o sea, la epidemiología. Entonces estas enfermedades a veces se entienden mejor y se diagnostican más por la epidemiología y se entienden más tal vez contando algunas pequeñas historias, ¿no? A ver, vamos a repasar un poquito. Miren el mapa de la tifoidea, ¿eh? La tifoidea, la fiebre tifoidea, que es fecal oral, es típica enfermedad del tercer mundo. Fíjense Europa, Estados Unidos, nada de fiebre tifoidea. Se relaciona básicamente con la cantidad de cloacas y el manejo de las excretas, ¿no? Y el campeón mundial, como dijimos, la India, ¿no? 1.000 millones de personas sin cloacas, todas juntas y con costumbres como esta, por ejemplo, comiendo con la mano. En India se come con la mano. Por consiguiente, por supuesto, todas las enfermedades de transmisión fecal-oral son número 1 en la India. Esta es el rash de la tifoidea, bastante distinto a lo que tuvo la paciente, y repasemos que tanto el tifus como la tifoidea tienen un rash centrífugo, empiezan en el tronco y se van a los miembros, y son las famosas manchas rosas, rose spot, que están acá, en el medio se ven, y acá hay dos casos con tifoidea, en el tronco, fíjense que todavía respeta los brazos, y tanto el tifus como la tifoidea respetan las palmas y las plantas. Una característica clínica que es poco sensible como signo, pero si está puede servir, es que típicamente tienen la lengua así. La tifoidea tiene la lengua blanca encapuchada, una lengua saburral blanca, típico de la tifoidea, aunque signo poco sensible. Vamos un poquito a hablar de tifus. Acá Mariano habló de el que está a la izquierda, el tifus murino. Si uno habla de tifus en general y no explica cuál es, no es el que habló Mariano, es el tifus epidémico, el que está a la derecha, que fue un flagelo para la humanidad, y sigue siéndolo por momentos, ¿no es cierto? El tifus murino, como bien dijo, pulga de la rata, Rickettsia tifi, ahí está el mapa, él mostró el mapa también, parecido, sudeste asiático, algo de África, correlaciona obviamente con el mal saneamiento, pero los viajeros a lugares exóticos pueden contraer tifus, o en hoteles con ratas, con mala higiene, rata y hotel, viajero, vuelve con fiebre, hay que pensarlo en tifus, ese es el interrogatorio. Y obviamente es una enfermedad bastante más leve que el tifus epidémico, y que si estás bien nutrido no tendría que pasar de una fiebre. No obstante, en la Edad Media esto fue también un desastre, eso, el tifus endémico. Ahora vamos a ver, sobre todo en prisioneros. El otro tifus, y que es, si uno tuviera que decir solo la palabra tifus, se tendría que referir a este, es el tifus epidémico, que es el piojo humano, el piojo de la cabeza, el piojo del cuerpo, la Rickettsia es la Kawasaki, y se da en la combinación de hacinamiento y pobreza y desnutrición. Es típica enfermedad de presos o de refugiados, estos son refugiados que viven hacinados, y es tremendamente contagiosa. Todos los ejércitos de la guerra desde el siglo XV al XXI, todos los ejércitos tuvieron tifus, era tan asesino como el enemigo el tifus. ¿Por qué? Porque los soldados duermen en carpa, están muy juntos, están con poca alimentación, están desnutridos, están llenos de piojos y se recontracontagian. Y es muy contagioso en parte porque cuando el individuo levanta los 40 grados, 41 grados, el piojo escapa, no tolera esos 41 grados, y escapa al compañero de al lado y los van contagiando uno a uno. Este es, por ejemplo, el mapa del tifus epidémico, que en definitiva no es más que el mapa de la pobreza, la desnutrición y el hacinamiento. Donde hay pobreza y hacinamiento, hay tifus epidémico, ¿no? En la Edad Media, esta es una típica cárcel de la Edad Media, ¿no? Supongamos siglo XIV, ¿no? Los prisioneros, estas cárceles estaban llenas de ratas, y estas cárceles tenían pulgas de ratas, y los prisioneros contraían tifus, y estaban mal nutridos, porque la alimentación de un prisionero era malísima, por supuesto, estaban todos flacos, emaciados, y el tifus en este contexto, el tifus, en este caso sería murino, era altamente mortal. Se calcula que un cuarto o un tercio de los prisioneros en la Edad Media morían de tifus antes de llegar su sentencia de muerte. O sea, si los dejaban esperando la sentencia, lo más probable es que los matara el tifus,
en este caso Murino, que la condena. Grandes ejércitos de la historia fueron arrasados por el tifus. Por ejemplo, Napoleón en Rusia fue arrasado por el frío, por la disentería y por el tifus. O sea, no es, el tifus endémico no es tanto una enfermedad tropical, donde hay piojos y hacinamiento hay tifus. Morían en este caso entre el 30 y el 40% de los soldados, también malnutridos. La Guerra de Secesión Americana tuvo de las dos, tuvo tifus y tuvo tifoidea. Después del enemigo, lo que más mató a los ejércitos americanos fue la tifoidea, y luego el tifus. Tifus y tifoidea mataban a los soldados en la Guerra de Secesión. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial tuvo un vuelco muy importante en la batalla de Stalingrado. Digamos, Hitler llegó a Stalingrado y ahí fue el primer revés que tuvo del Ejército Rojo. El Ejército Rojo gana Stalingrado, toma más o menos 1 millón de soldados alemanes. Ese fue el principio del fin del frente este de la Alemania nazi, y quedaron encerrados 1 millón de soldados, de los cuales fueron distribuidos en distintas cárceles de Europa y de Rusia, y muchos quedaron en Stalingrado, y se calcula que el 50% de ellos murieron de tifus, desnutridos con tifus epidémico en este caso. Los campos de concentración nazi, este es el campo, una foto de este famoso campo de concentración en Alemania, Bergen-Belsen, ¿no? Los prisioneros judíos estaban, por supuesto, muy mal alimentados. Ustedes saben que durante la guerra no había alimentos en Europa. Si hubo un alimento que salvó a la población en Europa fue la papa. Los alemanes comían la papa y los prisioneros comían la cáscara de la papa. Es así que perdían 30, 40 kilos y estaban totalmente emaciados, linfopénicos e inmunosuprimidos. Y también estaban llenos de piojos. Con lo cual, en este campo de concentración de Bergen-Belsen murió prácticamente el 50% de la población prisionera de tifus, entre ellas la famosa Ana Frank, que murió de tifus a 2 meses de que se liberara ese campo por los soldados aliados. Este es el famoso diario de Ana Frank, que bueno, se publicó en todos los idiomas, y me imagino que algunos de ustedes lo habrán leído. Murió de tifus tanto ella como su hermana a la edad de 15 años, con muy bajo peso y sin poder defenderse de esta enfermedad que podría haberse sobrellevado. De todas formas, yo creo que moría igual, por más que lo hubiesen liberado los americanos. En esa época no había tratamiento antibiótico prácticamente, en el 45, y mucho menos en los frentes de batalla. Estas imágenes que vemos de las pilas de prisioneros apilados en Bergen-Belsen, y que se difundieron por todo el mundo, son de tifus. Y luego ocurrió, la verdad que ocurrió una maravilla. Este físico alemán que se llama suizo, Paul Hermann Müller, que recibió el Premio Nobel de Medicina en el 48, fue el que descubrió al DDT como el primer insecticida válido, y previno esto, el uso del DDT en la posguerra, que millones de personas murieran de tifus en la Europa posguerra. Y en los países en desarrollo y tropicales, de malaria. Se empezó a utilizar el DDT desde la posguerra. En el 48 recibe el premio Nobel, y la verdad, cambió la historia. Acá tenemos, por ejemplo, una foto desinfectando una casa con DDT. Las cifras de muertos por malaria bajaron enormemente, hasta que en el año 62, esta autora, Rachel Carson, publica este bestseller, Primavera Silenciosa, en donde expone básicamente como los daños ambientales que genera el DDT, su riesgo cancerígeno y los efectos por la salud, con lo cual la Agencia Americana de Protección Ambiental lo prohíbe al DDT en el 72, y al año siguiente, en la primera parte de la década del 70, hubo un rebrote de malaria tremendo con miles y miles de muertos. Bueno, por suerte, hoy en día hay mejores insecticidas, pero bueno, fue el principio de la cura de este flagelo que fue el tifus, ¿no?
a mediados del siglo XX. Bien, fíjense el tifus, muy parecido al rash de la tifoidea, manchitas rosas del cuerpo hacia los brazos, bien centrífugos, ahí como dijo Mariano. Y esta es la imagen de la leptospira. La leptospira es agua y ratas, ¿no? Inundaciones y pobreza. La orina de la rata tiene la bacteria, después de inundaciones, también podríamos asociarlo con turismo aventura, nadadores, arrozales. La leptospira, esta es la imagen que uno tendría que pensarla epidemiológicamente, ¿no? Sobre todo inundaciones, brotes de leptospira luego de las inundaciones en zonas pobres. Este es el rash de la leptospira. Los tres de arriba y el de la izquierda son de fotos de archivo. Fíjense que es centrípeto, de los miembros hacia el torso, o sea, siempre tienen los miembros, y el de abajo a la derecha es el de la paciente, es el de la paciente. Si ustedes los ven, la verdad que poco parecido que es, ¿no? Con lo que decíamos al principio, ojo con delegar en el diagnóstico en los rayes, ¿no? Porque los rayes traicionan mucho. Pero bueno, estos serían 3 o 4, si se quiere, rayes típicos de leptospira, desde los brazos hacia el cuerpo. Y bueno, en algunos pacientes pueden estar, pero no siempre, así que tampoco confiar el diagnóstico en esto, la inyección conjuntival, típica de la listeria, pero puede fallar. Un elemento más que puede servir en algunas ocasiones. Por último, este es el rash del dengue, que lo vemos poco porque es muy evanescente, es muy rápido. Fíjense que es bastante distinto, es tipo morbiliforme, no deja piel sana, y es con la defervescencia febril, como alguien explicó ahí. El paciente cuando se está curando hace un rash de salida como en muchas exantemáticas virales, que fue bastante distinto al de la paciente. Bueno, este caso lo presentaron en un New England, un caso grabado del Massachusetts General Hospital, que ustedes conocen este dibujito, esta es la foto característica de hace unos cuantos años atrás, de este tremendo hospital de la ciudad de Boston, que es, junto con la Mayo Clinic, lo pelean cabeza a cabeza con ser los 2 mejores hospitales del mundo. Esto era hace algunos años el Massachusetts General Hospital, y hoy en día es todo esto que está acá a la derecha, todo esto es el Massachusetts General Hospital, y este edificio está acá abajo a la derecha, es este pedacito que se conserva, digamos, como una reliquia. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, espero que hayan disfrutado el caso, me descomparto, y bueno, me pongo en visible para el saludo final. Chao, gracias. Bueno, chao chicos. Muy bueno, gracias. chao Lucas. Muy bueno. Chao. La verdad que muy bueno. Chao, chao. Muy bueno, chao.